Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Repaso Médico. El día de hoy hablaremos de la vía visual. ¿Qué es la vía visual? En pocas palabras, es la vía neurológica que nos permite ver. Cualquier afectación de la misma nos va a llevar a pérdidas en nuestro campo visual. ¿De acuerdo? ¿Dónde empieza esta? Esta empieza en la retina. Y la retina se encuentra en nuestro ojo. Vamos a decir que este es el ojo derecho. Este es el ojo izquierdo. En la parte anterior del ojo se encuentra lo que es la córnea, que es una capa transparente que permite que los haces luminosos lleguen al globo ocular. Por detrás de esta se encuentra la pupila en el centro y el iris. El iris es como un diafragma que permite la formación de la pupila. Si queremos que ingrese más luz para ver mejor durante la noche, vamos a abrir esta pupila. Vamos a hacerla más grande. Pero si es que estamos en un ambiente muy luminoso, esta pupila se va a hacer más pequeña para que ingresen menos rayos luminosos. La retina se encuentra en el interior del globo ocular. Esta nos da una proyección del campo visual. Nuestro campo visual, para el esquema, lo vamos a dibujar así. ¿De acuerdo? La retina se encuentra en el interior del globo ocular. Pero ¿cómo es esta disposición? En realidad la estructura tiene 10 capas, pero nuestro campo visual es más o menos así. Tiene esta configuración, debido a que si este es nuestro ojo izquierdo, vamos a dibujar acá el ojo izquierdo. Si este es nuestro ojo izquierdo y acá se encuentra la nariz, así va a ser nuestra configuración. Mientras que el ojo derecho va a ser algo así. ¿De acuerdo? Tenemos una parte que se juntan ambas visiones, del ojo izquierdo y del ojo derecho. La retina se encuentra así, en la capa más interna. Ambas confluyen. Si está próxima a la nariz, es la retina nasal. Si está externa, es la retina temporal. Ambas confluyen en un punto en la parte posterior del globo ocular. No es exactamente en la parte posterior, pero sí hacia el lado nasal. Es la llamada papila o cabeza del nervio óptico. Posterior a esta va a salir del globo ocular como nervio óptico. ¿De acuerdo? Pero aquí tenemos el iris y aquí la pupila. Este es nuestro campo visual. Pero la visión del humano, del hombre, es una visión cruzada e invertida. ¿A qué me refiero con esto? A que la visión de la retina nasal, debido a que sus proyecciones son así y la retina temporal son así, la luz solo va a llegar a la retina temporal proveniente del campo temporal. La luz va a descender de esta manera. Mientras que la retina del lado temporal nos va a dar la visión del campo nasal. Por lo tanto, se divide así. Ese es el área nasal y este es el área temporal del campo visual. ¿De acuerdo? Del ojo izquierdo. A su vez, la retina no solo es nasal y temporal. Este es el globo ocular, la córnea, el nervio óptico. Tiene una retina superior y una retina inferior. Esta es la pupila, la cual la parte inferior de la retina se llama retina inferior y la superior, superior. La retina inferior nos va a dar la visión de la parte superior del campo visual, mientras que la superior nos va a dar la visión de la parte inferior. Esto va a dividir así nuestro campo visual en 4 cuadrantes. Tenemos un área temporal, un área nasal, un área superior y un área inferior. Y es justamente por eso que llamamos que es una visión cruzada e invertida, porque nuestra retina temporal ve el área nasal, la nasal ve el temporal, la superior ve el campo inferior y el inferior ve el campo superior. Es una visión cruzada
e invertida, ¿de acuerdo? Este es el temporal superior, temporal inferior, nasal superior, nasal inferior, ¿de acuerdo? A su vez, el centro del campo visual va a ser proyectado directamente en el polo posterior de esta retina. Existe un punto al que se llama, en la pared posterior de esta retina, que se llama mácula. Esta área se llama mácula, que nos da la visión central, ¿de acuerdo? Esta mácula también se divide en una temporal superior, temporal inferior, nasal superior y nasal inferior. Pero como ya sabemos, el campo visual del temporal superior se va a ver con el nasal, en nuestra retina nasal inferior. Nuestro campo visual temporal inferior se va a ver con nuestra retina nasal superior. La nasal superior se va a ver con nuestra retina temporal inferior. Y nuestro campo visual nasal inferior se va a ver con nuestra retina temporal superior. Es por eso que se llama visión cruzada e invertida. ¿De acuerdo? Esto es lo normal. Ahora, con esto ya claro, pasamos a lo que son las capas, porque aquí hay un punto clave. Como esta es la proyección de la retina para la formación del nervio óptico, aquí este punto toma el nombre de papila o cabeza del nervio óptico. Y esta es considerada la papila o punto ciego, ya que en nuestro campo visual nos va a dar un punto ciego. Pero ¿por qué hablo así? ¿Por qué menciono esto? O si no lo entienden, es porque no conocemos todavía las estructuras de la retina. La retina son 10 capas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro. Empezando por una capa cúbica que contiene melanina, que vendría a ser el epitelio pigmentario, la capa número 10. La capa número 2, la capa número 1, desde afuera hacia adentro. La capa número 2 viene a ser la formada por los segmentos externos de los fotorreceptores. ¿De acuerdo? La tercera capa es la membrana limitante externa. Acá hay un punto, que los fotorreceptores tenemos que son conos y los bastones. Más abajo voy a mencionarlos cómo funcionan. La tercera capa viene a ser la membrana limitante externa, que está formada por el extremo externo de las células de sostén, las células de Müller, que son como una gelatina en donde se quedan todas estas células de todas estas capas de la retina, le dan sostén. Lo que es la membrana limitante externa. Luego tenemos la cuarta capa, la granulosa externa, que está conformada por la capa de núcleos de los fotorreceptores. Después tenemos a la capa plexiforme externa, que viene a ser esa capa donde los fotorreceptores hacen sinapsis con las células bipolares. Es la plexiforme externa. ¿De acuerdo? La siguiente capa es la granulosa interna, que corresponde a los núcleos de estas células bipolares. La granulosa interna. ¿De acuerdo? Luego tenemos la plexiforme interna, que viene a ser la sinapsis de estas células bipolares con las células ganglionares. La plexiforme interna, la capa número 7. La capa número 8 es aquella capa conformada por lo que son las células ganglionares, que hacen conexión con las bipolares y posterior a ello emiten una prolongación, que viene a ser los axones de estas células ganglionares, que se van a dirigir todos hacia el lado nasal para formar la papila, ¿de acuerdo? O la cabeza del nervio óptico. Por ello, esta capa de fibras nerviosas de los axones de las células ganglionares
conforman la capa número 9, las fibras nerviosas. Y la número 10 viene a ser la membrana limitante, que tiene un contacto con las células de Müller. La membrana limitante interna, es la más interna. Estos axones, como ya lo he mencionado, de toda la retina, tanto temporal, nasal, superior e inferior, van a confluir en la papila. Por lo tanto, todos los axones van a dirigirse, vamos a suponer que aquí está la papila, se dirigen así y van a viajar de esta manera, para que cuando salgan del nervio óptico van a formar el nervio óptico. Esta porción del globo ocular no tiene fotorreceptores, por lo tanto no va a darnos una imagen. Es por ello que se le llama el punto ciego. Y por lo que esta papila se encuentra en el lado nasal, su proyección, por lo tanto, en el campo visual va a ser en el lado temporal. Pero nosotros, si cerramos un ojo, sí tenemos punto ciego, mientras que si mantenemos los dos ojos abiertos, va a ser compensado por el otro ojo. ¿De acuerdo? Esta es la configuración de las capas de la retina. Ahora, si nosotros queremos verla, esta retina, podemos usar un instrumento muy básico llamado el oftalmoscopio, el cual vamos a usarlo para ver a través de aquí directamente el fondo de ojo. Lo prendemos e iluminamos directamente sobre el ojo y vamos guiándonos. En otro video ya hablaré de su uso. Pero ¿qué observamos y por qué es importante este? Vamos a tener una imagen algo así. Lo primero que debemos enfocarnos debe ser en la papila o el nervio óptico, que viene a ser por donde se van las fibras, las prolongaciones de las fibras ganglionares para formar la papila. ¿De acuerdo? Entonces esta es la papila o punto ciego de nuestro campo visual. A su vez, por aquí también ingresan las venas y arterias oftálmicas. Ambas tienen una raíz superior y una raíz inferior, la cual se va a dividir en una rama nasal y en una rama temporal. ¿De acuerdo? Nasal, temporal. Y la vena, a su vez, también sigue el mismo recorrido. Una superior, inferior, temporal y nasal. Como ya he mencionado, en el polo posterior del globo ocular, si nosotros miramos justamente de frente con el oftalmoscopio, vamos a escindir en una área llamada mácula. ¿Qué tiene de especial la mácula? Que es el área que, aunque represente el 20%, nos da una visión del 80% del campo visual. Aquí es donde se encuentran los conos. Ese tipo de fotorreceptor que mencioné aquí, que son conos y bastones, en la mácula netamente se encuentran los conos, y más aún en su punto central, llamado fóvea. Los conos nos dan una visión discriminativa y de los colores, mientras que en la retina periférica se van a encontrar los bastones, que aunque la retina periférica represente el 80% de la retina, solo nos da una visión del 20% del campo visual. Y estos bastones están encargados de percibir la luz y la oscuridad. ¿De acuerdo? Esta retina, cuando va a culminar hacia la periferia, su parte terminal lleva el nombre de ora serrata. ¿De acuerdo? Ahora sí podemos seguir con la vía visual, ya teniendo claro que por acá se proyecta la retina temporal, la retina nasal, la retina temporal y la retina nasal, porque aquí está la nariz, estas son las retinas nasales y estas son las temporales, ¿de acuerdo? Ambas retinas emiten su prolongación, emiten sus haces para formar el nervio óptico. ¿De acuerdo? Este nervio óptico
tiene una característica especial, ya que la retina nasal va a viajar y va a decusarse hacia el lado contralateral. De igual manera, la retina nasal del otro lado va a decusarse hacia el lado contralateral. A esta decusación lleva el nombre de quiasma óptico. Por delante del quiasma hablamos de nervio óptico, mientras que la retina temporal va a seguir su mismo lado. La retina temporal va a seguir su mismo lado. ¿De acuerdo? Posterior al quiasma, este lleva el nombre de tracto óptico. ¿De acuerdo? Anterior al quiasma, hablamos de nervio óptico. Este es el quiasma óptico. Y aquí tenemos el tracto óptico. ¿De acuerdo? El tracto óptico izquierdo como el derecho van a terminar en el núcleo geniculado externo, o lateral. Como puntos de referencia anatómica, el quiasma óptico se encuentra por arriba y anterior a lo que es la hipófisis. Vamos a suponer que aquí se encuentra la hipófisis a nivel del esfenoides. Los núcleos geniculado lateral se encuentran a nivel del mesencéfalo, a la altura de los colículos superiores. ¿De acuerdo? Ahora vamos a dibujar el punto final. Bueno, no están juntos, es separado en esta área. El punto final de nuestra vía óptica, el cual viene a ser el área visual, el cual es el área 17, 18 y 19 de Brodmann, el área de la visión, que termina en el lóbulo occipital. ¿De acuerdo? Para que llegue del núcleo geniculado lateral a la corteza occipital, es la corteza la que emite sus fibras hacia el núcleo, formándose así lo que es el tracto genículo-calcarino o radiación óptica, ya que llega al surco calcarino del lóbulo occipital. ¿De acuerdo? Pero esta tiene una proyección un tanto especial, ya que esta va a llegar a través del lóbulo temporal por abajo y del lóbulo parietal por arriba. ¿De acuerdo? Las del lóbulo parietal van a tomar esta dirección, mientras que las del lóbulo temporal van a ir de esta forma. Esta proyección anterior lleva el nombre de asa de Meyer. ¿De acuerdo? A su vez, para hacerlo más didáctico, la corteza la vamos a dibujar de esta manera, para que podamos entenderlo. En el polo posterior de la corteza se da la visión central, la visión de la mácula, mientras que en la parte anterior al polo se encuentra la visión de la periferia. ¿De acuerdo? A su vez esta, como ya hemos mencionado, se divide en una superior y en una, vamos a ponerlo acá mejor, superior y en una inferior. En una visión superior y en una visión inferior. Mácula y periferia del campo visual. ¿De acuerdo? Entonces, aquella que va a llegar al lóbulo, que va a llegar a la parte inferior tanto de la periferia como de la mácula, va a viajar a través de lo que son la parte inferior. Por lo tanto, va a viajar a través del lóbulo temporal. Va a formar el asa de Meyer y va a dirigirse de esta manera. Para la periferia y para la mácula más atrás. Mientras que las fibras superiores van a viajar a través del lóbulo parietal por su borde interno. ¿De acuerdo?
Cualquier afectación en el lóbulo temporal o en el lóbulo parietal pueden dañar estas fibras. ¿De acuerdo? Hay que tenerlo muy en claro eso. Pero hay que recordar que estas son superiores y estas son inferiores. Y como ya he mencionado, las fibras inferiores que viajan por el lóbulo temporal nos van a dar la visión del campo superior, mientras que las que van por el lóbulo parietal, esta es temporal, las que van por el lóbulo parietal, como son las fibras superiores, nos van a dar la visión del campo inferior. ¿De acuerdo? Ahora sí, con este esquema claro, ya podemos pasar a las diferentes patologías y lesiones del campo visual. Muy bien, como primera lesión, vamos a suponer que es una lesión parcial en este punto, en la parte central del nervio óptico. Como ya he mencionado, el nervio óptico es por donde ingresan todas las fibras de la retina. De la periferia se van por la periferia del nervio, mientras que de la mácula viajan por el centro. Si es que ocurre en este punto, en la parte central, la visión, vamos a dibujar el campo visual, la visión del campo visual, si es en la parte central, se va a perder del mismo lado. Una lesión parcial del nervio óptico nos va a provocar un escotoma homolateral, porque es del mismo lado. El defecto generalmente es un paciente joven, un adulto joven, que llega por una lesión en la parte central debido a una etiología, como es la esclerosis múltiple, la principal causa. Ahora, ¿qué sucede si te dan un traumatismo en el globo ocular derecho? Te lesionas todo el nervio óptico. La lesión va a tomar esta configuración. Vas a provocarte una ceguera de ese globo ocular. ¿Por qué? Porque se pierde, vamos a dividirlo así, nasal, visión temporal, la retina temporal, visión nasal, nasal, visión temporal. Se va a perder completamente todo, tanto la visión nasal como la visión temporal. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si es que ocurre? ¿Qué sucede si ocurre un adenoma hipoficiario? Este va a salir por a través del esfenoides, de la silla turca, y va a presionar los campos nasales. Entonces, una lesión a este punto, vamos a dividirlo así, va a tomar las fibras nasales. Por lo tanto, la nasal del lado derecho va a cogerme el campo temporal derecho, mientras que las fibras de la retina nasal izquierda van a cogerme el campo temporal izquierdo, provocándome así una hemianopsia bitemporal. Hemianopsia bitemporal, porque se pierde la mitad y es de ambos lados temporales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si ocurre una afectación del tracto óptico? Aunque es muy rara esta lesión, nos va a afectar en el campo visual. Coge la temporal derecha, que nos da la visión, la mitad nasal, y la nasal izquierda, que nos da la visión del temporal izquierdo. Por lo tanto, nos va a provocar una hemianopsia, porque estamos hablando de la mitad, hemianopsia homónima, porque es de ambos lados externos. ¿De acuerdo? Perdón, ese lado externo es ambos lados izquierdos, por eso ya se llama homónima, hemianopsia homónima. Esta sería una hemianopsia bitemporal o heterónima, porque me coge el campo externo y el otro campo externo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si afectan el asa de Meyer? Un tumor en el área del lóbulo temporal que comprima me va a provocar una lesión del campo visual de esta manera. A partir de aquí es cuando ya hablamos de las cuadrantonopsias. Posterior al núcleo geniculado lateral ya hablamos de las cuadrantonopsias. Por lo tanto, aquí debemos hablar que la corteza derecha ve el ojo, ve los campos izquierdos, mientras que nuestra corteza izquierda ve los campos derechos. ¿Por qué hablamos de esto? Vamos a ver las fibras del lado derecho. Del lóbulo derecho tenemos a esta nasal, a esta temporal,
y nos da esta área, ¿de acuerdo? Nuestra rama temporal nos da el campo nasal, mientras que nuestra nasal del lado contralateral nos da el campo temporal del otro lado. Es por ello que la corteza derecha ve los campos izquierdos y la corteza izquierda ve los campos derechos. Por lo tanto, a simple resumen, si lesionamos el lóbulo temporal, que va por abajo, y si va por abajo son las fibras que nos dan la visión del campo visual superior, ¿de acuerdo? Si es una lesión en el asa de Meyer, vamos a perder los campos superiores, pero solo del lado izquierdo, porque es el asa de Meyer del lado derecho, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede si hay una afectación de toda la radiación óptica? Hay que recordar que esto se le llama, esta es la radiación óptica o tracto genículo calcarino, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si hay una lesión a nivel del tracto genículo calcarino? Un tumor que comprime tanto el lóbulo temporal como parietal. Como ya le he mencionado, nuestro lóbulo derecho nos da la visión de los hemicampos izquierdos. Por lo tanto, va a aparecer una hemianopsia homónima del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si ocurre un traumatismo o un infarto debido a un ictus, una trombosis de la arteria cerebral posterior, por ejemplo, y que solo lesione la periferia, la parte anterior, no el polo del lóbulo occipital, sino anterior a él? Va a lesionar lo que es la periferia del lado de nuestro hemicampo izquierdo. Pero hay que recordar que la porción posterior está vista por la mácula. Si no se afecta la mácula, va a ocurrir este defecto. Debido a que el polo posterior, donde se proyecta la mácula, no ha sido afectado. Por lo tanto, va a aparecer una hemianopsia homolateral, pero respetando la mácula. ¿De acuerdo? Ahora sí, un último caso. Un paciente que se cae de cabeza y que por el impacto se lesiona los polos posteriores de la mácula. Ambos polos posteriores de la mácula. Perdón, ambos polos posteriores de la corteza occipital. Ahí sí va a provocar un escotoma central bilateral, porque es justamente los polos posteriores donde se proyectan ambas máculas, tanto el hemicampo, el lóbulo occipital derecho te va a dar el hemicampo izquierdo, mientras que el lóbulo occipital izquierdo el hemicampo derecho, afectándose ambos campos. Muy bien, esto sería todo con respecto a vía visual. Espero que les haya gustado y les sirva. Si les gustó, like y compártanlo con sus amistades. Gracias.